Hola a todos, soy Alejandro. Algunos de vosotros me conoceréis por ser estudiante de la Escuela de Ingeniería Informática a tiempo parcial, más o menos, desde hace unos 8 años. Em, lo que pasa es que, pues eso, hace unos 8 años más o menos empecé a trabajar y a intentar compaginar un poco mi día a día y desde hace 2 años casi empecé a trabajar en Red Hat. Al principio estaba un poco receloso de hacer la charla porque creo que iba a hablar de ciertas cosas que como que no encajan en lo que me parecía que iba a ser las charlas. Pero viendo algunas, me he fijado que hay bastantes preguntas sobre el trabajo en remoto. Me he fijado en la charla de Discord. Tengo algo para vosotros porque antes de Discord estaba el IRC. Hay una charla de Git y también me ha encantado esta última charla porque trabajo todos los días con BIM en el día a día, entonces, bueno, pues es una de las cosas que me hace gracia que se siga viendo esas cosas y no sea yo el viejo aquí. Entonces, a ver si tengo por aquí las diapositivas. ¿Se ven? Espero que sí. Vale, tenéis ahí un QR que debería funcionar y debería llevaros a el PDF por si queréis. Hay algunos enlaces en las diapositivas por si queréis darle. Lo siguiente es que, bueno, perdón por la gorra, tengo pelo COVID, así que, bueno, he puesto esto para intentar evitarlo. Y lo siguiente es que espero no alargarme mucho porque no quiero pisarle la charla a Kilian. Al final he puesto la típica diapositiva de preguntas, pero si de verdad no hay tiempo, con que me escribáis a los enlaces o al correo que veis ahí o al final lo pongo, ningún problema. Bueno, ¿por qué te puede interesar esto? Pues por lo dicho, porque si te interesa el software libre, es probable que diga algo que te pueda interesar. Si te interesa GNU Linux o en general los sistemas operativos, incluso si usas Windows, es probable que te pueda interesar, porque en el día a día trabajo como parte de un equipo haciendo releases de un sistema operativo, con lo cual, bueno, pues al final, a grandes rasgos, que es lo que vamos a ver, son todos más o menos iguales, el modelo de release. Si te interesa por algún motivo el trabajo en remoto, no el forzoso de a día de hoy, sino el de verdad de remoto, pues bueno, pues Red Hat es una empresa bastante grande y casi la mitad de la plantilla está en remoto porque ellos quieren. Y si te interesan cosas como el control de versiones, integración continua o el testing, pues también. Pero antes tengo que hablar un poco de contexto, ¿vale? Vamos a hablar de software libre, vamos a hablar de Red Hat, vamos a hablar de los proyectos donde está y de cómo colabora con los proyectos y vamos a hablar luego ya en la segunda columna un poco más de mi día a día, de cómo te comunicas cuando estás 100% en remoto y tu compañero más cercano está a 500 kilómetros, que es liberar un sistema operativo como RHEL y Fedora, la integración continua, el control de versiones y los tests, porque hacen falta tests. Antes de empezar, bueno, pensaba que iba a hacer falta esto, pero viéndolo visto, creo que no hace falta explicar qué es el software libre. Iba a explicar un poco, pues, que hace un porrón de tiempo había un señor llamado Richard Stallman que trabajaba en el MIT y tras muchas vicisitudes de su día a día se dio cuenta de que el software libre, bueno, se inventó el concepto de software libre y definió estas 4 libertades. Para resumirlo, básicamente, podemos decir que el software libre es todo aquello que garantiza 4 libertades para el usuario, que es que el usuario puede rodar el software como le da la gana, que puedes estudiar el software como te dé la gana y, por lo tanto, estudiar el código es una condición para ello, que puedes distribuir copias del código de las personas y hacer modificaciones del código y distribuirlas. Vale, ¿y por qué os cuento esto? Bueno, pues porque Red Hat es uno de los mayores manufacturadores de software libre del mundo. Fue fundada hace bastantes años ya y literalmente el 100% de todos los productos que tiene Red Hat están libres en Internet. Podéis bajároslo y poner vuestro ordenador. No os importa. Adelante. ¿Qué pasa? Red Hat empezó... El objetivo de Red Hat desde el día número 1 fue conseguir que el software que estaba por ahí publicado fuese fiable para la industria. ¿De qué manera? Pues básicamente estandarizando, siguiendo los estándares que querían los clientes y estabilizando también ese software, porque muchas veces siguiendo el día a día en el desarrollo del software, pues consigues productos bastante inestables. Pero se dio cuenta de que pues, no era muy honrado empaquetar algo, venderlo y no dar nada a cambio. Entonces vino con una cosa que es The Open Source Way. Básicamente es el modelo de trabajo que tiene todo desarrollador, bueno, todo trabajador de Red Hat de cara a las comunidades. De hecho, ahí abajo también tienes enlaces porque se pueden leer estos libros. Os aconsejo, son bastante densos. Pero básicamente es la relación que tiene un trabajador para con la comunidad. Y esto nos lleva a una de las cosas más chocantes que tiene Red Hat, que es el concepto de Upstream First.
Básicamente, es una palabra que igual no se usa mucho en España. Básicamente, el concepto de upstream es todo aquello que está en GitHub, por ejemplo, o en GitLab. Es básicamente el código disponible. Y generalmente se refiere a downstream cuando hablamos de la copia que haces tú para empaquetar y distribuir. Vale, pues imaginaos que hacemos una mejora de algo. Es labor de todo desarrollador de Red Hat que eso acabe, en la medida de lo posible, primero y antes que nadie, en los repositorios oficiales, en los repositorios del proyecto original. ¿Por qué? Bueno, pues porque es muy injusto, si no, que estaríamos robando, si no, el producto a la gente. Lo que se hace al final es, pues, participar. Y Red Hat dona, por decirlo de alguna manera, tiempo de sus ingenieros para desarrollar estos productos. A veces esto no es posible y aquí vienen las cosas que más me fascinó desde el principio y es que, curiosamente, si se da la situación de que siendo miembro de una comunidad tienes que tomar la decisión de aceptar o no un cambio y ese cambio desfavoreciera a Red Hat, has de tomar la decisión con la comunidad. Y pues ya te aguantas tú cuando tengas que mantener esto luego como parches o forks. Esto me ha pillado tan de cerca como que el día número 1 de entrar en la empresa, pues hasta el día de hoy sigo manteniendo un fork de un compilador entero por cuestiones de una proposal que no se ha aceptado todavía, que está en proceso. Si no me creéis que esto tiene éxito y, bueno, pues evidentemente el modelo de negocio de Red Hat es un poco extraño y, bueno, pues por lo menos os puedo decir que de la lista de 500 empresas más importantes del mundo, el 100% de los bancos son clientes de Red Hat. Y el 100% de las aerolíneas, el 100% de las empresas que se dedican a la salud y de telecomunicaciones. A fecha de septiembre de 2020. Probablemente haya cambiado porque, bueno, pues el COVID, pero en general es una empresa que tiene presencia en todas las empresas. Y ese es probablemente el mayor problema que tiene Red Hat, que es que no hace software para la gente de a pie, hace mayoritariamente software para empresas, con lo cual, pues al final la gente no lo conoce. Curiosamente, Red Hat está en un montón de proyectos. Había muchísimos que, de hecho, ni siquiera yo conocía cuando entré. Y probablemente os suenen algunos de ellos. Probablemente os suene Fedora. Probablemente os suene CentOS. Red Hat Enterprise Linux, bueno, pues el nombre como que ya lo dice. OpenShift, OpenStack y Podman quizás os suene. Pero GCC quizás os suena más. La mitad de mi equipo es desarrollador de GCC. Linux quizás os suene más. A lo largo del 2020, Red Hat junto con Intel fueron las empresas que más líneas de código y más trabajadores dedicaron a Linux. Si programáis en Java, cosa que se hace en la escuela, OpenJDK también es desarrollado por Red Hat. Quarkus, que es una cosa así como Spring, vamos a decir, no es exactamente lo mismo, pero viene a ser una idea similar, también. JBoss, de hecho, fue comprada por Red Hat hace muchísimos años. LibreOffice, pues se participa. GNOME, también, es el escritorio que yo uso. Y Eclipse, que os sonará bastante como IDE, pues si vais a la sección del Marketplace podréis ver el antiguo logotipo, me parece que está ahora mismo, que era el Shadowman, que era un señor con el sombrero rojo. Abajo tenéis una lista de todos los proyectos que hay más o menos conocidos. Hay un montón por ahí que son, pues, ocasionalmente un committer aquí y allí, pero estos son productos que luego Red Hat estandariza y se encarga de distribuir. ¿Y qué hago yo? ¿Por qué os cuento todo esto? Bueno, pues yo principalmente trabajo en Fedora y en Red Hat Enterprise Linux y haciendo las imágenes de contenedores que se distribuyen luego a nuestros clientes, que, por cierto, os podéis bajar en cualquier momento. En particular hago las de Go, las de Rust y las de LLVM, que son los 3 compiladores en los que está mi equipo trabajando generalmente. En Red Hat Enterprise Linux, siempre que hagáis un yum install Go, pues ese paquete lo he hecho yo. Y siempre que hagáis yum update en Fedora y tengáis instalado también Go o Delph, bueno, Delph todavía no está disponible, también los he hecho yo. Probablemente también los haya hecho Jakub, que es un compañero mío, así que no voy a adueñarme todo el trabajo. Y cuando tengo tiempo, que la verdad es que no tengo mucho, intento participar en proyectos upstream, como Delph, que es un debugger bastante importante de Go. Antes de continuar cómo trabajo en el día a día, vamos a hablar un momento vamos a quitarnos la espinita porque Red Hat ha tenido un Flame recientemente, que es el modelo de desarrollo de Fedora, RHEL y CentOS. Hasta ahora, la relación entre estos 3 operativos que formaban parte de la familia de Red Hat era la siguiente. Existe una distribución llamada Fedora y existe una versión que se llama Rawhide, que es la versión inestable de Fedora. Es una rolling release, es decir, que se va actualizando constantemente los paquetes y cada X tiempo, llegadas ciertas decisiones, se congela y se genera después de un proceso bastante largo que tenéis explicado ahí abajo, si tenéis interés,
en un enlace, el segundo. Lo que sucede es que se crea lo que se llama el branching, entonces se genera pues Fedora 33, que es la que estamos ahora, y en abril sale Fedora 34, cada 6 meses más o menos. Cada X años lo que sucede es que se congela del todo y se genera RHEL. Y ahí es donde trabajamos en el día a día para que las empresas tengan durante más de 10 años sistemas operativos totalmente estables y sin sustos. Pasados unos meses, esos paquetes al final se terminaban por la comunidad, se terminaban generando y se hacían sistemas operativos como CentOS o quizás os suene Oracle Linux, que se utiliza, por ejemplo, en el servidor de bases de datos, o se utilizaba, de la Escuela de Ingeniería Informática. Red Hat realmente no tiene la necesidad de abrir esos paquetes porque la licencia GPL, que es bajo la que está la mayor parte de RHEL, solo implica que se tiene que liberar para sus clientes, pero aún así lo hace. ¿Qué pasa? Que este modelo ha cambiado y se ha hecho una cosa bastante innovadora, pero un poco controvertida. Ahora, si os fijáis, ha cambiado la posición de CentOS y ahora se llama CentOS Stream. Básicamente, todo sistema operativo suele tener una nightly build, que es básicamente una versión en la que se está desarrollando ese sistema operativo. Pues CentOS pasa a ser una nightly build pública en la que todo el mundo puede participar y generar con nosotros el sistema operativo. ¿Por qué hacemos esto? Porque en el anterior escenario, todos los cambios que alguien solucionase a un bug que sucede en CentOS no acababan ni en RHEL ni en Fedora. Y la verdad es que eso no era nada bueno. Entonces, de esta manera se puede solucionar. Esto creó un follón monumental a finales de diciembre. Pero, bueno, en mi opinión, no porque me paguen, sino en mi opinión creo que el desarrollo es bastante original y bastante bueno. Vale, pues ahora que tenemos claro qué narices es esto de Fedora y de RHEL, toca decir que la última vez que miré el número, sé que no es exacto porque no puedo mirar exactamente cuántos trabajadores hay, pero Red Hat tiene 13.000 trabajadores en el mundo. Son unos cuantos. Creo recordar que el 47% de ellos está trabajando en remoto 100%. Yo soy uno de ellos. Y va bastante bien. Llevamos haciendo esto, al parecer, más de 20 años. ¿Cómo nos comunicamos? Bueno, pues si os dije que Red Hat trabajaba directamente con comunidades de software libre, pues la verdad es que se han copiado todas las ideas de las comunidades. Utilizamos el IRC, tanto público como privado. Tenemos una instancia y es que funciona muy bien. Sé que, por ejemplo, la gente está usando mucho ahora Discord y Slack se ha puesto muy de moda, pero es que el IRC es imbatible. No hay manera de tirarlo abajo, no exiges un cliente a las personas, es sencillo, es minimalista y al final para escribir un chat, pues no pasa nada. Está bien, funciona. A veces, por desgracia, no tienes a la persona conectada, porque una cosa bastante importante del IRC es que si no estás conectado, no estás en el IRC, no hay mensajes que te esperen a la vuelta. Entonces, la mayor parte de mis compañeros están en California, con lo cual hay 9 horas de diferencia y eso significa que tengo que escribir muchas veces correos. De media, que lo miré hace un par de días, estoy recibiendo 450 correos diarios. Son unos cuantos. De hecho, los filtros me están empezando a fallar. Y no es cosa mía, no quiero pensar lo que le pasa a los managers, ¿vale? Pero es lo que pasa cuando tienes que seguir las listas de Fedora, las listas de Go, las listas de un montón de cosas. Al final, todo se gestiona con listas de correo, tanto interna como públicamente. De vez en cuando se hacen llamadas, porque, bueno, pues al final no hay nada como hablar con tu manager o con tus compañeros. Últimamente las comunidades están empezando a hacer esto bastante, sobre todo para happy hours, en plan, para conocerse y todo esto. Y siguiendo generalmente congresos famosos, como el Caltron, que es el de GCC, o el FOSDEM, que se hace en la República Checa, si mal no recuerdo, pues los equipos suelen viajar. Cuando un congreso pues, tiene mucho interés para ese equipo, pues se suelen aprovechar para reunirse. Esto pues ya no se puede hacer por ahora. La última vez fue en septiembre de hace un año, exactamente. Y me fui a Montreal a visitar a mis compañeros. 30 horas de viaje. Bastante divertido, pero merece la pena. Vale, vamos a lo que a la gente le interesa. ¿Cómo narices se libera un sistema operativo? Son 6 pasos, ¿vale? Lo cual está muy simplificado. Lo primero es que tenemos un Bugzilla, que por cierto podéis visitar, es bugzilla.redhat.com. Ahí también se gestionan los bugs de Fedora. Y ahí se registran los bugs. Un bug no tiene por qué ser algo malo. Es como en GitHub se llama una issue. Es una petición, algo, un comentario. Algo que hay que hacer. Se decide los que hay que hacer. ¿Vale? Se empieza a trabajar en ellos. Y generalmente tienes bastante tiempo para trabajar. Bastante tiempo es, generalmente yo acabo mis releases casi un año antes. O vamos a decir 10, 9 meses mejor. Es decir, que a día de hoy la release que he hecho probablemente salga dentro de, pues eso, casi más de medio año, vamos a decir.
Se hacen tantas builds como sean necesarias. Luego vamos a ver un poco qué es esto de una build, ¿vale? Porque me imagino que más o menos todos, pues cuando estamos trabajando, pues le damos ahí a compilar y una build hecha. Sí, pero hasta que la build no funciona correctamente, no se puede inyectar en lo que se conoce como el árbol de dependencias, que básicamente es para los que usáis Linux, cuando hacéis apt-get install o yum install algo, básicamente todas esas dependencias que se gestionan, eso es un árbol y todo eso se hace en el proceso de build. Yo no puedo insertar mi paquete ahí porque me da la gana, tiene que pasar una serie de pasos. Y cuando todas las partes han aprobado el bug, se marca como verificado el Product Owner, el Project Manager, el Testing, todas esas cosas, pues se marca como verificado. Y entonces se firma un documento que se conoce como Errata Advisory. Si buscáis Red Hat Errata Advisory podréis encontrar la página con las releases. Y básicamente eso contiene una build y los bugs verificados. Básicamente yo estoy diciendo que he solucionado esos problemas dentro de esa build. Y llega un compañero de QA, generalmente, o sea, suele ser una persona asignada a tu proyecto y va a ver si es de verdad así. Si de verdad esa build no ejecuta o soluciona o cumple con esos bugs. Y si todo va bien, pues la build pasa y está listo para liberar, ¿vale? Este proceso es prácticamente el mismo en casi todas las releases de sistemas operativos. Evidentemente, cada uno de estos niveles lleva muchísimo tiempo y mucha gente por detrás. Para todo esto, y ha habido dos charlas que me parecen muy interesantes de Git, pues para todo esto usamos Git. Prácticamente todas las comunidades de software libre utilizan Git. ¿Y qué plataformas? Pues generalmente, bueno, para utilizar Git no te hace falta una plataforma como GitHub o GitLab, pero generalmente se usan pues para colaborar. Hay montones de proyectos que utilizan GitHub y GitLab. Pagure, que es el que se utiliza generalmente en Fedora, y Dist-Git, que también se utiliza en Fedora, y el correo, que aunque no lo parezca, las pull requests se hacen por correo en el kernel de Linux. Hay una lista de correo y se mandan los parches y pues va a Linux Torvalds y los inserta. E internamente, pues usamos Dist-Git, que no sé por qué lo puse en minúscula, y Pagure y GitLab, básicamente. En realidad, Dist-Git es el único que es oficial y el resto son para tus cosas. Vale, y cuando tengo mi código y todas estas cosas, ¿cómo hago una build? Bueno, lo primero de todo es que, y esto es una cosa que suele pillar a la gente por sorpresa, para poder hacer un commit y poder subir ese código, yo tengo que enlazarlo con un bug. Cualquier cosa que se sube no puede subirse, hay un hook monumental que verifica que no estoy haciendo un git push force y que no estoy subiendo un commit que me da la gana. Tiene que haber un bug enlazado con una sintaxis especial y lo más curioso de todo es que tiene que estar encima aprobado por el Project Manager, por el Product Owner del producto al que afecta ese bug y es un caos. Pero cuando todo eso acaba, yo puedo subir y entonces puedo hacer las builds. Para las builds, las comunidades de software libre están usando ahora muchísimo GitHub Actions, Jenkins o Travis generalmente, y Koji y Copper, que son los que se utilizan generalmente en Fedora. Koji es, de hecho, el culpable de que tengamos un árbol de dependencias. Básicamente es el sistema que inyecta los paquetes dentro y genera por ti toda la estructura. Y Copper es lo mismo, pero que te genera un repositorio para ti mismo. Si buscáis Koji Fedora Project o Copper Fedora Project, podréis ver las builds en directo de la gente. Y también usamos Jenkins, pero solo lo usamos para test, generalmente. Vale. Todo esto, yo puedo lanzar todas las builds que me da la gana, pero solamente si están bien, pues se inyectan y se pueden usar. Y cuando todo esto pasa, aparece la figura del Quality Engineer, que es una figura que no es nada habitual en comunidades de software libre porque, bueno, pues no hay gente que en su tiempo libre le apetezca probar software y porque la mayor parte de los proyectos serios terminan haciendo una suite de test y con eso es suficiente. Pero el Quality Engineer lo que viene a buscar es, sí, pero hay unos tests, perfecto, pero ¿y este bug en particular? ¿Y esta característica que pidieron? Hay una interacción con el paquete a nivel de la lógica de negocio. ¿Y qué pasa con esto? Pues básicamente que yo no puedo hacer una release si mi compañero de Quality Engineer no dice que está bien. Vale, entonces yo le paso las builds y él se pone a probar y van a pillar. O sea, son gente muy, muy buena que está especializada en... podrías considerarlo algo muy parecido al hacking en el sentido en el que te encargas de intentar romper algo a partir de cierta información. No es exactamente lo mismo, pero bueno, para que os hagáis una idea. Cuando no están haciendo releases, porque no siempre estamos haciendo releases, se encarga de hacer la batería de test, que no son los de la suite de test, sino que se encargan básicamente de asegurarse de que, pues, por ejemplo, un paquete dice que tener la versión que tiene de verdad, que tiene una dependencia que es de verdad la correcta, ese tipo de cosas. Esto, como os he dicho, no es habitual en el software libre. Hay una pequeña excepción y es que en Fedora hace una cosa muy poco común, que es que tienen el sistema gamificado. Básicamente, cuando tú generas una build usando Koji de un paquete,
ese paquete pasa a un repositorio especial que la gente se puede suscribir a él y es como repositorio inestable. ¿Y qué significa esto? Bueno, pues que va a pasar ahí un tiempo. Generalmente son 2 semanas, aunque se puede configurar. En ese tiempo, si la gente le vota negativo, aparecen bugs, aparece una nueva versión, va perdiendo karma. Si alcanza un mínimo de karma por debajo, el paquete queda descartado y tú te has quedado sin release. Y si todo va bien, eso va a producción. Todo esto podéis verlo en directo en Koji Fedora Project, pero internamente es lo mismo. Y por último, la cosa que más me fascinó de todo esto es el alquiler de máquinas, porque a veces tienes bugs que pues, no puedes reproducir en tu portátil. ¿Como cuáles? Pues curiosamente, la primera semana de entrar en la empresa sucedió un bug en una arquitectura muy extraña, muy poco habitual, en un mainframe S390X, que es un mamotreto como mi habitación de grande y que obviamente no me han mandado a casa. Entonces tenemos un sistema de alquiler de máquinas. Básicamente vas y le dices toda la información que tiene que tener tu máquina, incluso teclados enchufados. Porque muchas veces no solamente es la arquitectura, sino periféricos enchufados o versiones de software. Y he dicho máquinas, no máquinas virtuales. Hay un sistema bastante elegante en el que tú puedes configurar todo esto y hay unos motores de data centers donde tienen esas máquinas de verdad. No está nadie porque no puedes emular ciertas características. Y se genera por ti la máquina, se te manda por correo, tú le dices, dame una máquina. Y te dice, perfecto, te pones a la cola. Si tu máquina tiene características pues, muy habituales, pues será más rápido para ti darte esa máquina. Y si tu máquina que pides pues, tiene características muy raras, pues tendrás que esperar más tiempo. Y cuando recibes un correo con una dirección SSH, pues te conectas como root, es tu máquina, la tienes durante unas 48 horas, puedes extender eso y haces lo que te dé la gana en esa máquina. Bueno, no lo que te da la gana, no te puedes poner a minar bitcoins, pero básicamente puedes hacer cualquier cosa y probarlo. Mi primera máquina alquilada fue un monstruo de 128 cores, 1 tera de RAM, que nunca pensé que lo iba a ver, y no, es que no me acuerdo ni siquiera de la cantidad de disco duro. Y todo esto para rodar una expresión regular. O sea, la rodé y marché. Pero bueno, es lo que hay. Esto tampoco es muy habitual. Por cierto, hay muchos bugs que yo no sabía que esto podía pasar tan habitualmente, que no son deterministas. Es decir, que por mucho que tú tengas todas las condiciones cumplidas, no alcanzas el bug. Tú le pones a rodar y no alcanzas el bug. Pero el tío te ha dicho que hay un bug, que está ahí. Y de vez en cuando, pues aparece. Para eso os aconsejo que probéis ese proyecto, RR Project, que es de Mozilla, los que hacen Firefox, que básicamente te sirve para hacer escenarios de bugs y entonces tú tienes rodando pues tu problema ahí dentro y cuando cuando alcanzas ese bug, pues básicamente coges y dices, vale, pues ahora me reproduces esto siempre y te registra todo, hasta las direcciones de memoria, para que siempre puedas alcanzar ese bug. No es que tenga especialmente nada que ver con Red Hat, pero es una pasada de proyecto. Y ya está, realmente. Si tenéis alguna pregunta o dudas, lo que sea, cualquier cosa, de lo que sea, adelante. Y no sé si lo he hecho en tiempo, casi. Bueno, como nadie dice nada, pues empiezo yo. Vale, o sea, has comentado un poco cómo gestionáis todo el tema internamente de, o sea, cómo van el código que se integra y demás. Pero Red Hat, ¿cómo tiene o sea, si tiene acaso, cómo maneja la política de las contribuciones de la comunidad? Porque muchas veces lo interesante del software libre es que la gente pues puede traer o incluso decir, existe este bug, pues lo soluciono, o creo que esto se podría programar mejor así. No sé cómo funciona o si lo hacéis siquiera. Sí, sí, claro. O sea, lo dicho, todo el software que se hace upstream first. De ahí viene la expresión. Se hace directamente en el repositorio de donde sea, de GitLab, de GitHub, de Sourceware, que es muy famoso para New. No se hace nada nunca en local, salvo que sean aplicar parches muy específicos que luego son liberados. Todos los desarrolladores puedes buscar cualquier correo en GitHub @redhat.com y verás que todos están trabajando ahí en su día a día. OpenShift, por ejemplo, está ahí publicado en su día a día y trabajan públicamente. Y cualquier persona, tú mismo, puedes ir ahí y decir, oye, mira, yo quiero participar. Lo mismo por Fedora. Fedora está sponsorizado por Red Hat. Yo pertenezco a la comunidad de Go. Gestionamos todos cada 2 lunes las reuniones y se gestionan actualizaciones y esas cosas, pero cualquier persona puede participar y no tiene nada que ver. O sea, yo estoy ahí porque yo quiero, no porque sea de Red Hat. De hecho, me he tenido que seguir el mismo proceso que el resto. Entonces, en ningún momento, por ser de la empresa, tienes prioridades o beneficios y en ningún momento, por ser de la empresa, te robas cosas de las guardas. Todo lo contrario, todo es público, 100%. Es difícil hacer énfasis en esto porque generalmente lo que tú ves en un proyecto es el proyecto, no ves a la gente trabajando, pero si te empiezas a fijar,
vas a ver que la mitad de los committers en el kernel de Linux son gente de Red Hat. Y está ahí, te lo puedes bajar en el kernel.org. No sé si responde a tu pregunta. Sí, más o menos. Yo tengo otra un poco más personal de cómo empezaste, en el sentido de que, no sé, para desarrollar en software libre se queda como un poco grande porque hay tantos proyectos actualmente y demás, y es Vale. cómo acabaste ahí, básicamente. Vale, sí, la verdad es que es una parte, bueno, primero, no sé si se ha quedado claro, en mi equipo en particular trabajamos haciendo Go, el compilador, el proyecto de software libre que hace Google, pero también lo libera, y en particular, por dar un poco más de contexto, Go tiene una necesidad y es que, bueno, en realidad la tiene Red Hat Enterprise Linux, que es FIPS 140. FIPS 140 es un estándar de seguridad que pide empresas como, bueno, que pide la NSA o la CIA, que son clientes de Red Hat, y básicamente es una implementación libre que tienes por ahí, te la puedes leer si tienes ganas, y eso no lo implementa Go nativamente. Sí que lo implementa de una manera, bueno, es un poco complicado de explicar. Básicamente, nosotros trabajamos haciendo eso. Y ahora la cosa es, ¿cómo narices acabas trabajando en un proyecto tan concreto como ese, desde Oviedo en tu casa, con todo esto? Bueno, pues la respuesta es que yo hasta hace 2 años era administrador de sistemas. Durante los últimos esos 6, 7 años más o menos, pues fui primero administrador de sistemas. De hecho, la siguiente charla de Kilian, yo trabajé ahí con él, en el centro de innovación, y pues siempre he tenido interés en software libre. Siempre he estado en reuniones, en meetings, cosas así. ¿Qué pasa? Que llegó la etapa de DevOps, que es el peor nombre de la industria, y terminé cansándome un poco de eso. Y en mi tiempo libre, pues, y aquí es la parte en la que me mandáis un poco todos a paseo, porque es la cosa menos normal de hacer, me puse a hacer un emulador de la Nintendo, de la NES, que está publicado. No funciona al 100%, o sea, solo funciona la CPU y se muestra algunos gráficos. Y empecé a picarme el gusanillo y dije, joder, pues esto de hacer intérpretes y compiladores y eso, pues, y emuladores, pues como que me mola. Y entonces eché a Red Hat a un puesto al que estoy y me cogieron, básicamente. O sea, lo siento. El consejo sería, participa en proyectos, y la respuesta es que, o sea, bueno, y me gustaría que participáis en proyectos como Fedora, por ejemplo. Si necesitáis ayuda y tenéis curiosidad, os puedo ayudar perfectamente. Pero no soy muy amigo de que la gente trabaje de gratis. Creo que todo el mundo, por mucho que tenga, que quiera, que opine que hay que donar el software como software libre, creo que todo el mundo tiene que recibir un salario. Y la verdad es que decirte que en mi tiempo libre por las noches me dediqué a hacer una cosa que no le importaba a nadie y me ha llegado, pues la verdad es que no es un buen camino a seguir. Mi consejo sería que intentases encontrar un proyecto que te llame muchísimo, o un sistema operativo como Fedora, por ejemplo, o Debian, y participases en ello. Y si tienes curiosidad, o sea, en Red Hat o en Google, que son empresas que hacen mucho software libre, vayas después y digas, oh, mira, yo estoy participando en este proyecto. Y hay de todo, en realidad. Si te interesa el desarrollo web, pues Spring es público, Quarkus es público. Si te interesa contenedores, Podman y Docker son públicos. O sea que al final realmente puedes participar donde quieras. No sé si... Creo que no te respondo a tu pregunta. Así que lo siento. Nada, quedó claro. Gracias. No hay un camino. O sea, eso... Participar, supongo. Uf. ¿Alguna más pregunta o...? Si nadie se anima, me animo yo a preguntarte de todo lo que has aprendido en la escuela. ¿En la carrera? Tus experiencias, sí. Uh-huh. ¿Qué es lo que más te ha aportado a la hora de trabajar en Red Hat? Joder. Es difícil de responder. Creo que... La pregunta iría más, si te ayuda a responderla, caminada a la hora de toda la gente que dice, pues mira, en realidad estudiar una carrera no compensa, es mejor entrar directamente a través de un bootcamp o algo parecido. ¿Qué podrías comentar a los compañeros sobre lo que te aportó estudiar en la... Bueno, seguir estudiando. Vale. Es una respuesta que no suele gustar. Me gusta demasiado la teoría, ¿vale? Entonces, creo que las universidades hacen bastante bien en plantear teoría. Es necesaria la práctica para estudiar. Con esto me refiero a que, pues, cuando te pones a estudiar, yo qué sé, pues bases de datos, por ejemplo. Pues bases de datos tiene una teoría que es de bases de datos y luego tienes la práctica.
Parece una tontería, pero todas y cada una de las teorías que he ido aprendiendo, cosas como estructura de datos, algoritmos, ese tipo de cosas que son muy abstractas y realmente no van a ningún lado, en algún momento hacen clic y empiezas a percibir ciertas cosas de manera distinta. Ejemplo, os lo han dicho en la charla de Git, es un árbol y veis, es una estructura de datos. Parece una tontería, pero en el momento en el que lo tienes claro, es un instante aprender un montón de conceptos. Por ejemplo, pues otra cosa que también he visto, por ejemplo, que mucha gente que está interesada en el mundo de los videojuegos, pues por ejemplo, el hacer el emulador y el tema del background en la NES, pues te enseña un montón de tonterías de electrónica porque tienes que leerte eso. Y eso está relacionado con electrónica y el electromagnetismo, que fue una asignatura que me costó un cacho probar. Ese tipo de cosas, el momento más bien te hace clic y te quedas con eso más que algo muy en particular. Ahora bien, mi asignatura preferida es algoritmia, con muchísima diferencia. Y sistemas operativos. Entonces, bueno, administración de sistemas operativos, por cierto. Sí, esa. Y todo lo que se aprende ahí, cosas como BIM o Emacs o Git, todas esas cosas, que no soy muy amigo de centrarme en la herramienta más en lo que te puede aportar para aprender, sí que son, si lo que quieres es una respuesta de qué cosas muy concretas, eso sí que me ha ayudado muchísimo. El hecho en sí de coger y decir, voy a seguir usando BIM, así me sangren los dedos, hasta que de pronto entiendes BIM, pues eso. Y eso lo aprendí en administración de sistemas operativos y en sistemas operativos. Y hacer la SEL que se hacía antaño, pues te ayuda bastante a entender esas cosas. En general, todo realmente. Hay asignaturas que no, hay asignaturas que sí, a gusto los colores, no voy a decir ninguna. Bueno, pues, no sé si, la verdad es que no estoy respondiendo a ninguna pregunta. Sí lo has hecho. ¿Más preguntas? ¿En Twitch o algo de esto no hay? Parece que no hay más preguntas. Vale. Si por el motivo que fuera queréis alguna cosa, ahí tenéis mi correo y tenéis mi Twitter y mi página web en el que está mi correo y mi Twitter. Y lo que sea, si tenéis desde curiosidad de participar en Fedora o en cualquier cosa, o tenéis curiosidad y ver cómo puedes conseguir un trabajo en remoto en Red Hat o cosas así, me podéis preguntar sin ningún problema. Vamos, o sea, tomamos un café virtual que está muy de moda. Y muchas gracias a todos, la verdad. Siento la cantidad de rojo, pero bueno, es temático.